existen denuncias sobre presuntas irregularidades de la primera dama del Ecuador, Lavinia Balbonesi, y su empresa, por el denominado como caso Bolón, el cual ya tiene sus primeras consecuencias, afectando principalmente al gobierno de su esposo, Daniel Noboa. Pero esta no es la primera vez que la familia de Daniel Noboa está envuelta en un conflicto de tierras. A finales de los años 80 se registró otro caso en la comuna de Ingabao, relacionado con una empresa perteneciente al padre del actual presidente. La comuna de Ingabao, situada en el cantón Playas, marca el inicio de la historia que involucra a los Noboa. Los problemas comenzaron en el año 1986, pero se intensificaron el 12 de julio del año 1992. Fue entonces cuando los comuneros presentaron la primera denuncia ante el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, por la presencia de la empresa Viviendas Masivas Ecuatorianas, Vimare. Esta empresa, dedicada a actividades inmobiliarias, según la Superintendencia de Compañías, tuvo como uno de sus socios fundadores al empresario Álvaro Noboa Pontón, padre del actual presidente. Aunque ya no figura como propietario, su hijo Santiago David Noboa es el actual accionista mayoritario. En un informe del CDH en el año 2021, detalla que en el año 1992 la empresa intercedió y se tomó hectáreas de tierra para construir proyectos turísticos. El grupo Noboa sostuvo que las tierras estaban bajo su propiedad, según sus escrituras, durante más de 35 años. Esta acción desencadenó un levantamiento por parte de los líderes de Ingabao en defensa de su territorio, así como ahora hubo apoyo de los policías y militares a la empresa, más no a los comuneros. En ese momento hubo varios líderes comuneros que estuvieron apresados y demandados por invasión a propiedad privada. Y fue en marzo de este año cuando los pescadores de Ingabao trataron de desalojar a los que ellos llamaron invasores. Luego de los incidentes, la compañía Vimare S.A. acusó de daños a la propiedad privada a 12 comuneros. 2 fueron detenidos. Acusándonos de terroristas, de narcotraficantes, cuando nosotros somos un sector pesquero artesanal. Y justamente sin ninguna boleta, así lo cogen y se lo embarcan con ropa de trabajo, ellos cogen y vienen y se lo llevan. No fue hasta el 13 de enero del 2014 cuando la Subsecretaría de Tierras, perteneciente al Ministerio de Agricultura, quien emitió una resolución que prohibía a terceros tomar posesión de las tierras de la comuna. Sin embargo, un año más tarde, el 28 de enero del 2015, la misma entidad revocó esta decisión y aceptó las excepciones presentadas por Vimare, reconociendo la validez de sus títulos de propiedad. ¿Es esto una persecución política contra mí? ¿Es esto un acto penal que está cometiendo? Los elementos legales que utilizan las compañías mencionadas se convierten en una amenaza para la soberanía de este pueblo, quienes miran con recelo la actuación de la alcaldesa, quien después de reunión de consejo dio a conocer la siguiente resolución. Con los abogados y dice, en uso de la facultad que me confiere la ley, dispongo la suspensión de todas las acciones administrativas que se hayan emitido en favor o en contra de la comuna de Ingabao, por considerar que el interés público se encuentra en conflicto con el interés particular. Sin embargo, hubo otro revés. Un mes después, el 19 de febrero del 2015, la entidad se retractó y decidió suspender la resolución emitida el 28 de enero. De esta manera, la disputa continuó tras una represión policial. El conflicto de tierras en Ingabao se intensificó. Según detalla la investigación del CDH, los comuneros del puerto de Ingabao respondieron quemando 7 casas de maderas construidas por la empresa Vimare en terrenos comunales, además de derribar un muro que los separaba del mar. Luego, en un comunicado emitido en septiembre de ese año, Álvaro Noboa reafirmó su posición, insistiendo en que las 385 hectáreas de las haciendas Merceditas 1 y 2 eran de su propiedad. Además, señaló que se trataba de una persecución política dirigida contra el grupo Noboa. Quiero decirles que no existe pronunciamiento judicial legítimo que desconozca la validez
de nuestros títulos de propiedad. Vimare es la propietaria única de la hacienda mercedita. En ese momento, Rafael Correa ocupaba la presidencia del país. Finalmente, el 23 de noviembre del 2016, la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas emitió una sentencia que reconocía los derechos ancestrales de la comuna Engabao. Habitantes de la comuna Engabao, en la provincia del Guayas, aseguran haber obtenido una sentencia jurídica que los favorece ante una presunta agresión en cuanto a una disputa de terrenos con un grupo empresarial. Ahora, actualmente, en el año 2024, el problema se sitúa en Olón, zona que ha cobrado fuerza en las últimas horas, luego de que su comunidad se levantó en manifestaciones pacíficas para evitar que un proyecto habitacional se construya en este espacio. A esto se sumaron denuncias de diferentes fundaciones y organizaciones que rechazan la ejecución de esta obra, y el asunto tomó mayor revuelo cuando se conoció que detrás de la empresa constructora está la esposa del presidente Daniel Noboa, Lavinia Balbonesi. Para entender todo lo que ha ocurrido en este espacio, es necesario primero comprender precisamente quiénes son los implicados en este conflicto y por qué este ha cobrado tanta fuerza. En septiembre del 2023, la empresa Geosísmica Consultora emitió un informe de factibilidad para la construcción de un proyecto denominado Hecho en Olón, Santa Elena. Según el informe realizado por la consultora, el proyecto arquitectónico incluiría entre sus planos la construcción de 4 edificios que darían un total de 24 unidades de viviendas, divididas en departamentos. Además, el proyecto contempla la construcción de áreas sociales, áreas verdes, parqueaderos, acceso directo a la playa, malecón, entre otros productos. La comunidad de Olón se congregó en el estero para manifestar su rechazo a este proyecto, considerando que este implica una violación a los derechos de la naturaleza. La protesta se desarrolló de forma pacífica y continuó al día siguiente, pero con un resguardo policial y militar que llegó a la zona con el anuncio de la vigilia. Las protestas organizadas por los comuneros subieron de tono desde el lunes 6 de mayo, cuando empleados empezaron a talar el manglar de la zona. Los horarios, los Aquí nombres tenemos de los las personas. Tenemos los permisos. ¿Cuáles son los informes técnicos ambientales? Todos Porque yo he leído todas las cosas que ustedes están diciendo y están suponiendo que van a hacer un tipo de manejo posterior, pero no están socializando eso antes, que es un deber de ustedes. Sí, póngalo como deber, pero eso es un impedimento para trabajar. ¿Cómo? Es que tú tienes que empezar a trabajar luego de la aprobación de la socialización, amigo. ¿Ah? Así es. Pero dígamelo, ¿dónde está? ¿Cómo que dónde está? ¿Y dónde dice que tú puedes comenzar a trabajar antes de la socialización? Si eso es una decisión del pueblo, amigo. Una decisión del pueblo, tiene que haber. ¿Para qué tenemos estas entidades? Y con eso lo puedo imprimir yo, en 2 minutos te lo puedo hacer igualito. Horas después llegó el contingente militar y policial. Junto con esta acción de hecho, llegaron también denuncias desde diferentes sectores. Entre estos está la Fundación La Iguana, que se enfoca en velar por la protección ambiental, sobre todo en manglares. Esta organización denunció la presunta irregularidad en el otorgamiento de los permisos y el delito ambiental que se estaría planeando cometer en esa zona, llamando a la realización de esta construcción como un ecocidio. Y a esto se le sumaron más denuncias, una de ellas por parte de la Fundación Ecológica Oloncito y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quienes se sumaron a las críticas a esta construcción y la forma en la que se ha llevado a cabo, tomando en cuenta que el caso ha involucrado autoridades del gobierno. El exministro del Ambiente también se pronunció a través de sus redes sociales. En un comunicado, aseguró que el permiso ambiental otorgado para este proyecto no se dio durante el gobierno de Guillermo Lasso, pues la solicitud habría ingresado el 28 de noviembre del 2023 y fue aprobada el 5 de diciembre de ese año, cuando Noboa ya se encontraba en el poder. La actual ministra de Ambiente, Sade Fritzsche, inició su periodo el 23
10 de noviembre del año 2023, apenas unos días antes de emitir el permiso. Sin embargo, lo que ha levantado aún más críticas está en los accionistas de las empresas implicadas, tanto Vinacin, empresa constructora, como Geosísmica, empresa consultora, ya que se puede verificar que la primera tiene como accionista mayoritaria a la primera dama, mientras la segunda tiene entre sus accionistas a Roberto Luque, ministro de Transportes y de Energía. Este medio también corroboró que el permiso ambiental, dado el proyecto, fue emitido bajo la figura de registro ambiental por parte del Ministerio del Ambiente. A esto, la Asamblea tampoco dejó pasar el tema. La bancada de Construye solicitó que la ministra del Ambiente, Sade Fritzsche, se presente ante el Pleno para dar explicaciones sobre el otorgamiento del permiso ambiental. Que respondan al país por qué utilizan su poder y su influencia en el Estado ecuatoriano para beneficiar un negocio particular. Punto. Eso es lo que queremos saber. El legislativo aprobó la moción con 115 votos. Luego de varias horas de silencio, el presidente Noboa dijo en redes sociales que este acto no es más que una acción contra su campaña y su gobierno. Además, hizo referencia a la investigación previa que ha levantado la Fiscalía para tratar este caso. Por otra parte, algunas de las críticas al proyecto se han enfocado al hecho de que este se encuentra dentro de una área protegida por el Estado, y esto se puede verificar que es cierto, ya que la zona en la que se desarrollaría la construcción forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo la figura de bosque protegido. El acuerdo ministerial especifica que toda actividad que no sea compatible con los fines que persigue el área quedan restringidas. Pero en este mismo espacio hay un proyecto inmobiliario en marcha al que el Ministerio del Ambiente le ha dado luz verde. Expertos indican que es un ecosistema sumamente frágil y, por ventaja, muy protegido en el país. El artículo 406 de la Constitución aclara que los ecosistemas frágiles no pueden ser intervenidos, salvo por asuntos de interés nacional. También destacan que talar estos espacios pueden ser penados con hasta 3 años de cárcel, al ser un delito ecológico, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Este escándalo, generado por la tala en la comuna Olón, desató una crisis de gobierno que nadie gestionó. Pasaron casi 48 horas sin que ninguno de estos implicados se refieran al problema. La primera en hacerlo fue la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien fue abogada de la empresa Vinacin, cuya accionista mayoritaria es la Vinia. De esta manera puso en escena 2 argumentos de defensa. El primero es que se trataba de un tema personal, pese a que involucra a la familia presidencial y al gabinete. Esta es la misma línea que horas después siguió el ministro de Energía y Minas encargado, Roberto Luque, accionista de la firma que hizo el informe de factibilidad de este proyecto inmobiliario. Ha surgido en la materia de un proyecto privado, particular, del ahora presidente de la República, pero que cuando me contrató era un ciudadano más. 2, que el lío no es más que una revancha política. Tienen que ver con la necesidad de partidos políticos que se ven fuera de la cancha, que vieron la goleada 9-2 que se metió con motivo de la consulta popular. Esa tesis que tampoco aclara si existe o no un daño ambiental en Olón. Luego, 2 horas después, fue reforzada por el presidente Daniel Noboa, ya que hizo uso de la cuenta X para insistir con el mismo argumento de defensa. En cambio, su esposa lo hizo por la red social Instagram. La última en aparecer fue precisamente quien debería esclarecer las dudas. La ministra de Ambiente, Sade Fritzsche, puntualizó mediante un comunicado que la zona no corresponde a una área protegida y que el trámite comenzó en la administración anterior, pese a que su antecesor la contradijo, y que como es de bajo impacto, corresponde a la obtención de un registro ambiental. También aplicó el tercer argumento de defensa que implementó Daniel Noboa: mientras intenten atacarnos, nosotros continuaremos nuestro trabajo en las obras que realmente le importan a los ecuatorianos.
Esto se podría interpretar como una invitación a hablar de cosas más trascendentales. En este caso, es evidente que se entregaron permisos de forma sospechosas, en un tiempo récord, por parte del Ministerio del Ambiente, violentándolo. Se asegura que el sitio en cuestión es parte de un bosque protector y que además hay una sentencia en la Corte Constitucional que dice que el manglar tiene derechos y debe ser protegido. Es notorio que se ha utilizado la fuerza pública para reprimir a quienes defienden su territorio, lo cual evidentemente nos habla de una utilización dolosa del gobierno para intereses particulares. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios.